nos van a ayudar, que nos ayuden aquí. Si nos van a ayudar, que nos ayuden aquí. Esas palabras, 9 palabras de esa mujer, habitante de Malacatoya, acerca de Granada, nos da todo lo que tenemos que saber sobre el paradigma de hoy que no funciona en el mundo de cómo respuestar a los desastres naturales. Marta vive en Malacatoya. Malacatoya, tal vez sabe, es una zona donde hay inundaciones. Ella vive con sus 5 niños, su esposo y su madre, y hace unos años había tantos problemas que finalmente unas ONG han organizado el financiamiento para mover, reubicar la gente. ¿Cuánto? 150 familias. 150 familias reubicadas a otra zona donde no hay problema de inundación hace unos años. Y ahora 92% de ellos han regresado a Malacatoya, una zona de alto riesgo. ¿Y por qué? Eso es la charla de hoy. Porque hay un problema, es que la solución de hoy, el paradigma de hoy, que es 1, esperamos los desastres y 2, después le reubicamos la gente, no funciona. Marta no conoce el tema teórico del cambio climático. Probablemente, es cierto, ella nunca ha visto ese tipo de gráfico donde podemos ver que la frecuencia de desastres ha incrementado de manera increíble. Tampoco no sabe que adentro de lo que ella conoce, inundaciones, también a la misma incrementación de eventos. Pero ella sabe que sí, cada año ella tiene problemas con su casa. Ella tampoco no sabe que Latinoamérica y Asia son las 2 zonas donde hay más y más inundaciones. Tal vez ha oído que había algo en Asia, pero no sabe que hay algo que se llama en el mundo de post-desastre o desastres que se llaman eventos de 500 años o eventos de 100 años. ¿Qué quiere decir? Son eventos tan importantes, con un impacto tan grande, que puede ocurrir solo una vez cada 500 años. Bueno, aquí hemos tenido 3 eventos de 500 años en 5 años. Hemos visto un problema en Pakistán, hemos visto un evento de inundación en Bangladesh. En Pakistán, por ejemplo, 20 millones de gente han perdido sus casas. Y también en Tailandia el año pasado. Eso es el año pasado, hace mucho tiempo. Hoy, en 2012, tenemos problemas de inundación en Corea del Norte y también en Filipinas. Pero no es en Asia solo. Ella sabe que hay problemas, obviamente, en Nicaragua, pero no sabe también que hay problemas en Brasil y que hay problemas en Colombia. En Colombia, por ejemplo, el año pasado, el evento, la inundación, ha creado 1.200.000 gente que no tienen casas. Todo eso es un mundo un poco teórico para ella, porque ella solo sabe que tiene que mudarse. Para mí no es suficiente de ver lo que ha pasado en el pasado, tenemos que ver qué pasa adelante. Y para mí me parece interesante de ver lo que dicen esta gente, el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Tal vez le conocen ellos, son los mismos que han ganado el premio Nobel en 2007 para abrir los ojos a todos para decir hay un problema con el cambio climático. Bueno, el problema es que hoy los mismos dicen que la curva es así, es decir, que la idea inicial, que era lo que ha iniciado todo este movimiento, no era suficiente, las cosas están mucho más peor. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay una tendencia fuerte, pasado, pero también en el futuro, de más y más eventos, más y más inundaciones. Bueno, yo pienso que soy una persona racional, entonces cuando veo ese tipo de datos, yo trato de ver qué puedo hacer para mí, para mi familia. Y si vea esta imagen, puede ver que Venecia, Los Ángeles está aquí, y Londres y Taiwán está allá. No sé dónde Nicaragua está exactamente, pero mi sugerencia es que después de esta charla, bueno, puedes esperar la próxima persona, pero después le invito a ir a su casa, hacer sus maletas y que me siguen, por favor, a Londres, o si prefiere, puede ir a Taiwán mañana. Porque la tendencia es obvia, que tenemos que mudarnos a Taiwán o Londres. Y si le parece absurda esta sugerencia, por favor, que le tienen en mente que es precisamente lo que estamos diciendo a gente hoy en zonas a altos riesgos, que tiene que mudarse a zonas que no conocen, que son totalmente extrañas. Bueno,
Problema número 1, más y más inundaciones. Problema número 2, que no hay fondos. ¿Qué es decir? Puede ver la curva. Aquí hablamos de la gente que contestan o que hacen la respuesta después de desastres. En Europa hay una crisis con el euro, como saben, los países del norte y los países del sur, problema con el euro. En los Estados Unidos hay un problema de presupuesto, no importa quién gana la elección, vamos a ver menos dinero para ese tipo de recursos de ayuda. Y Japón, el tercero fuente de dinero, bueno, tienen su propio problema con lo que ha pasado en Fukushima. Entonces es obvio que tenemos una tendencia así y otra tendencia en el otro lado. Llegamos a eso. Bueno, eso es un problema, porque cada año estamos desarrollando desastres que necesitan 25 años para repararlo. Haití, 30 años. Katrina, 30 años. Hace 7 años y ya si hoy van a ver a New Orleans, no ha cambiado mucho. Bangladesh, 20 años. Colombia, no sé, 10, 15 años. Es decir, que cada año estamos desarrollando unos problemas que vamos a necesitar años y años para la reconstrucción. Eso es un problema que los industrialistas, los empresarios aquí, pueden conocer, pueden entender. Es algo clásico que puedo hacer cuando yo tengo este problema. Por ejemplo, alguien encargado de control de calidad sabe que si hay un problema de calidad, tiene que identificar la fuente y resolverlo el más temprano que posible. No puede esperar cada vez hasta el fin para que sea menos caro. Para que sea menos caro, tiene que identificar la fuente y ir adelante. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, que el sistema, el paradigma corriente está quebrado. No podemos esperar cada año para un nuevo evento que va a necesitar 25 años para repararlo. Eso es quebrado. También tenemos que entender que lo que va a pasar es que vamos a tener que hacer mucho más con mucho menos recursos. Un problema. Entonces necesitamos un cambio de paradigma. Lo que sugiero es que hoy tenemos que hablar de adaptación al clima. De ir de hoy, que es respuesta post-desastres, hasta mañana, reducción del riesgo de desastres. Es decir, que adaptación al clima. Ahora tenemos problema, porque cuando yo empiezo a decir, tenemos que adaptarnos al clima, ya no sabe el tipo de contesta que recibo. Pero no tienes fe en el ser humano, no tienes fe en el genio humano de desarrollar soluciones, no tienes fe en el sistema capitalista que nos va a permitir de llegar a la buena solución cuando le necesitamos, me dicen. Pero correcto, no tengo fe. Y la razón, yo puedo ver 1.200.000 gente en Colombia que no tienen casas, o 20 millones de gente en Pakistán que no tienen casas. Si el sistema nos da las soluciones, ¿qué estamos esperando? ¿10 millones más? ¿100 millones más? ¿Qué? Entonces, correcto, yo no pienso que el sistema corriente es adecuado. Entonces, yo pienso que ustedes tienen que pensar tal vez 2 minutos a esta foto. Que se piensa en términos en qué grupo te encuentras. Grupo 1, el cambio climático no es real. Bueno, eso es básicamente los políticos republicanos de los Estados Unidos, con quien la filosofía política es anclada en la negación del clima. Okay. Los otros 6.5 billones de gente pueden leer gráficos. Y ellos dicen que obviamente hay una tendencia. Ok, entonces los otros 6 algo billones estamos aquí pensando que tenemos que hacer algo, podemos frenar el cambio climático con acciones. Acciones privadas, reciclaje, acciones municipal, de su familia, de su municipalidad, de su ciudad, de su país, un mundial. Por ejemplo, a nivel mundial, la idea era de tratar de frenar el problema con el protocolo de Kioto. Eso se fracasó totalmente. Por ejemplo, no sé lo que ustedes saben, pero en Copenhague hace 3, 4 años era una broma. Los Estados Unidos han salido del juego, China ha salido del juego, es decir, que se fracasó el sistema. Y hace, no sé, 2, 3 meses, tal vez, Rio Plus 20, era también una broma. No, tan malo era que los gobiernos no trataron de pretender que tenemos una solución. Es decir, que
no sirve de pensar que el mundo se va a organizar para un sistema de intercambio de crédito de carbono que va a solucionar todo. Eso no funciona. Entonces yo pienso que hay una tercera perspectiva. Eso es, la perspectiva es de llegar a un tipo de liderazgo en la realidad del clima de hoy. El cambio climático es real, es inescapable, y tenemos que desarrollar soluciones para la adaptación al clima. No solo soluciones para tratar de frenar tal vez que un día vamos a tener huracanes. Ya sabemos que tenemos huracanes y ya sabemos que vamos a tener más. Entonces tenemos que pensar en términos de soluciones. Bueno, aquí viene una solución. Mi empresa Pseudo Bambú tiene una solución. No pienso que es la única solución. No es la única solución en Nicaragua, no es la única solución en Centroamérica, no es la única solución en el mundo. Pero es un tipo de manera de pensar a la problemática, de ver qué podemos hacer todos para la realidad del clima. Bueno, le voy a explicar una solución. Nosotros, mi esposa, aquí, y yo, empezamos hace 4 años un proyecto personal de hacer un desarrollo para tener un impacto ambiental, es decir, de empezar plantaciones de bambú, porque en Nicaragua tenemos un tipo de bambú totalmente genial, y si hacemos plantaciones, bueno, salimos con una absorción de carbono, etcétera, etcétera. En la parte número 2, entrada en vamos a tratar de frenar las cosas. Entonces empezamos plantaciones, pequeñas plantaciones, pero también empezamos a trabajar con comunidades indígenas en Nicaragua, en el RAAN, la región autónoma del norte, donde hay comunidades indígenas, Miskito y Mayagna, quienes viven adentro del bosque del bambú, y ellos tienen un materia prima genial, ¿para qué? Para la construcción de viviendas. Entonces empezamos a trabajar con ellos para desarrollar algo, una solución para hacer viviendas ecológicas. Y cada casa de bambú tiene un impacto ambiental mucho mejor que una casa de madera o una casa de concreto. Hacemos paneles prefabricados en una fábrica adentro de la comunidad indígena y después se ponemos en camión, puede ver aquí abajo a la derecha, una casa casi de 90% de bambú. Al fin del día parece como una casa normal, de concreto, pero no es de concreto, es de bambú, pero con la cultura que nos dice desde 40 años que tiene que parecer como concreto para ser nuevo, para ser moderno. Ok, hacemos una piel de 2 milímetros de cemento, todos felices, parece como una casa normal, pero es una casa de bambú. Al fin del día, todo está yo soy feliz porque tenemos un impacto ambiental, etcétera, etcétera. No es el punto de la charla. ¿Por qué hablo de eso? Porque en este mundo, por casualidad, vivo en Nicaragua, soy feliz de vivir en Nicaragua. Una parte de Nicaragua, como nos explicó Johnny al inicio, es que tenemos un gran chance de tener terremotos, huracanes, volcanes, etc. Puede ser una debilidad, obviamente, o puede ser una chance de desarrollar una imagen en el mundo que sí, nosotros tenemos todo lo que necesitamos, la materia prima, los desastres, para desarrollar una solución. Entonces, nosotros hemos hecho un primer proyecto en Rosita, RAN, post-huracán Félix Reconstrucción, que terminamos el año pasado, y en Bilwi, Puerto Cabezas, estamos haciendo un proyecto hoy de reconstrucción de viviendas para ecorefugiados también del huracán Félix. Eso me puso en el mundo de reacción post-desastre. Y aquí entiendo, aunque estoy feliz de ganar este tipo de proyectos, porque yo tengo como 100 personas trabajando en este mundo, entonces queremos seguir así, pero no es suficiente. De siempre contestar o repuestar después del desastre, no pienso que es la buena solución. Entonces, vamos a empezar a entrar en la adaptación del clima. Huracanes tenemos, inundaciones tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una vivienda anfibia. ¿Qué es una vivienda anfibia? Una vivienda normal, pero aún de ser, no es sobre concreto, es sobre barriles o bambú, los dos flotantes. ¿Qué pasa cuando el nivel de agua sube? La casa sube. Y básicamente cuando el agua baja, la casa baja también. Eso no es una visión loca, porque eso existe ya. Puede ver a la izquierda que si mañana usted me da $300,000 o 300,000 euros, le puedo vender esta casa en Europa, en Holanda. Funciona, no hay problema. El único problema es que hay 600 millones de gente que viven en una zona
alto riesgo de inundación, pero no pueden pagar más de $15,000 o $20,000 per casa. Que sean los gobiernos, los ONG, las instituciones internacionales o ellos mismos, el precio debe ser $20,000. Eso no existe hoy en el mundo. Aquí en Nicaragua tenemos esta posibilidad de desarrollar ese tipo de solución. ¿Por qué? Porque tenemos bambú. Bambú es liviano. Si es liviano, es más barato de hacer un sistema de flotación, etcétera, etcétera. Temporal lluvioso deja sin carretera las comunidades de Malacatoya y el Tepalón en Granada, donde la Defensa Civil evacuó a más de 250 familias. Floods and mudslides caused by torrential rain in central and considers it one of the parts of the world most affected by climate change. Lo que tratamos de entender hoy es cuál es la situación de Malacatoya. Cuando el río llena, no hay pase de Malacatoya para acá. Ajá. No solamente en bote, lancha. Hay gente que vive demasiado a la orilla del río, el río con una nada él llena y ahí son los afectados. Se tenía que mover una población de unos 900 personas que fue evacuada y trasladada aquí a Granada. Nosotros al fin de cuentas nos quedamos con unos 150 familias y iniciamos el proceso. Dejan esa casa y se vuelven a ir al mismo lugar donde ellos viven. 92% se regresaron. Donde vivo, aquí nací y me hacía mucha falta mi lugar. Me gusta criar mis animales, chancho, gallina, y allá no se puede criar nada de eso. Aquí hay más vida. Nosotros sabemos que hay un riesgo porque cada año es esas inundaciones y se llena demasiado aquí. Pero lo que pasa es que aquí no les gusta salir a las personas, digo, y no salir porque como hay más trabajo. Como dice ella, no es el mismo tipo de vida que aquí, porque aquí uno busca de todo para sobrevivir, aunque no tenga trabajo. Ya busca el primer tiempo de comida, pero en otro lugar no se llega. Tráeme agua para beber, tráeme pan para comer, tráeme agua que tengo sed. Necesitamos realmente repensar cómo hacemos viviendas y estamos pensando que una vivienda anfibia, es decir, una casa que puede subir con el agua y regresar al suelo, es tal vez para una municipalidad como Malacatoya. Es una estructura sobre un sistema de flotación que está anclado al piso con unos postes y los postes entonces funcionan como si fueran una ancla y gracias a las anclas pues se queda en el mismo lugar inicial. De casas anfibias creo que sería la solución mejor para ellos. Que si nos van a ayudar, que nos ayuden aquí. Entonces, para terminar esta charla, quiero que por favor piensen eso, ¿en qué grupo se encuentran? La negación del clima no es real, quiero hacer algo para frenar el cambio climático, o puede hacer parte de una pequeña minoridad, pero tal vez mañana no será una minoridad, de gente que piensa en términos de hoy tenemos que desarrollar soluciones concretas para la realidad del clima. Por ejemplo, y para terminar, 92% en Malacatoya. ¿Qué va a pasar en Colombia cuando van a reubicar 100,000 familias de sus tierras a Taiwán o Londres? Bueno, otra zona en Colombia. Un porcentaje, tal vez no 92%, pero un porcentaje alto va a regresar. Eso es el reto para nosotros. Gracias.